con furniture, con muebles, y fue publicado en CVPR. Entonces voy a comenzar acá con el primer trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si uno de nuestros customers está interesado en esta camisa, nosotros queremos darles recomendaciones de cómo se puede complementar el outfit. Entonces, por ejemplo, les podemos recomendar una chaqueta, unos pantalones o incluso accesorios. Entonces, esa es la idea de lo que estamos tratando de hacer. Nosotros tenemos unos datos internos, pero para esta conferencia utilicé un dataset externo que cualquiera que esté interesado en este tipo de proyectos puede tener acceso a este dataset. Es el Polyvore Dataset. Y Polyvore fue una página web, bueno, que ya está clausurada, pero las personas podían subir los outfits que les gustaban. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de distintos outfits subidos por personas. Y en total tenemos alrededor de 14,000 outfits. Entonces la idea es qué podemos aprender de estos outfits que nos puede ayudar a hacer recomendaciones. Bueno, ahora voy a hablar del modelo y en qué consiste. Entonces me voy a volver un poquito acá. Bueno, hay distintas formas de afrontar este problema. La forma en la que escogimos hace 2 años fue afrontarlo usando pares. Entonces podemos ver que si tenemos este top, primero nos podemos enfocar en outerwear y recomendar outerwear y trabajar solo con pares entre el seed item y outerwear. Y luego podemos enfocarnos en bottoms y trabajar con pares entre tops y bottoms. Entonces esa es la idea, que vamos a trabajar con pares. Entonces este es el modelo que tenemos. Como vamos a trabajar con pares, tiene 2 entradas. Y las entradas van a ser imágenes. Entonces, devolviéndonos acá al dibujito anterior, entonces este puede ser entonces esta sería una entrada, o este top y estos jeans pueden ser otro par. Entonces, este es el par de imágenes. Luego viene la parte donde extraemos features, features visuales, que vamos a tener que aprender cuáles son las mejores features para este problema. Una vez que extraemos estas features, tenemos unas layers que hacen merging de las features. Estas FC layers son layers que procesan esas features. Y al final lo que vamos a obtener es lo que queremos obtener es un score de compatibilidad. Entonces, dado un par de imágenes, queremos saber si son compatibles o no. Listo, entonces esa es la idea. Ahora, ¿cómo se entrena este tipo de red? Entonces la estamos entrenando de una manera supervised, donde tenemos ejemplos positivos y ejemplos negativos. Entonces déjenme devolverme acá y voy a hablar un poco acerca de los ejemplos. Entonces, ¿cómo construimos estos ejemplos positivos y negativos? Entonces, asumimos que cualquier par que formamos dentro de los outfits de Polyvore es un par positivo, es un par compatible. Entonces, supongamos este pullover y estos leggings son compatibles. Entonces, es un par positivo. Pero para los negativos hacemos una aproximación un poco brusca, pero si tenemos suficiente número de negativos, esperamos que esa aproximación no sea tan mala. Entonces, lo que hacemos es que hacemos random sampling de items entre distintos outfits. Entonces, digamos, escojo este vestido y hago un random sampling y se escoge esta chaqueta. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, puede que esté bien. Pero si escogen, bueno, pero eventualmente la idea es que si se escogen a random, tal vez los pares no sean muy buenos y puedan ser considerados como negativos. O tal vez esta chaqueta y este pullover, ¿verdad? No van muy bien. Entonces esa es la idea, que si se escogen al random, la probabilidad de que sean pares negativos es alta y podemos entrenar la network de esa forma. Entonces, listo, eso sería todo lo que necesitamos. Entonces tenemos pares positivos, negativos y podemos entrenar la red. ¿Cuáles fueron mis contribuciones en este paper?
Fueron 3 contribuciones. Una de ellas es que este tipo de red es más o menos conocido en el literature, pero por lo general para en esta parte, en la extracción de features. Y después lo que se hace es que se calcula el Euclidean distance entre las features y ese es el score de compatibilidad. Lo que yo hice fue proponer estos layers adicionales. Es una 3-layer fully connected neural network, de tal forma que podamos generar funciones de compatibilidad más complejas que vayan un poco más allá de sencillamente la distancia euclidiana o la distancia Mahalanobis. Another contribución fue que para esto de Fashion Compatibility Color es muy importante, probablemente de las features más importantes. Entonces, en vez de dejar que la network aprenda eso por sí sola, quería ayudarla un poco. Y lo que hacemos es que extraemos color features y las adjuntamos acá directamente en esta layer del feature extraction. Entonces, esa es la segunda contribución. Y la tercera contribución es que yo modelé el problema como un maximum a posteriori problem. Por lo general, la forma en la que se entrena esta network es con algo que es el contrastive loss. Entonces, la idea del contrastive loss es que items que son compatibles, se trata de poner los embeddings bien juntos y si no son compatibles, pues se tratan de poner aparte. Y entonces se entrena con esa loss function. Pero yo decidí tomar un approach diferente y proponerlo como un máximo a posteriori problem. Entonces, ¿en qué consiste? La idea es que tengo que estimar los parámetros de la red. Bueno, eso es lo que hacemos cuando entrenamos. Y entonces, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos los parámetros que extraen las features visuales de la CNN. Esto sencillamente es una CNN normal, como BGG o ResNet. Para este paper utilicé BGG. Entonces, tenemos los parámetros de las CNNs, tenemos los parámetros de las fully connected layers. Entonces, esos son como los parámetros principales. Y al final tenemos los parámetros del trade-out function. Estos son los parámetros que necesitamos estimar. Y yo asumí unas distribuciones de probabilidad. Entonces, para los parámetros de la CNN, asumí una distribución laplaciana para hacer enforcing de sparsity. Y en términos de los weights de las fully connected layers, asumí un matrix varied normal distribution. Y de esta forma puedo modelar acá las matrices de covarianza y de esta forma puedo capturar las correlaciones que hay entre las units de las distintas layers durante backpropagation. Esa es como la motivación para modelarlo de esta forma. Entonces, listo, estas son todas las prior distributions que necesito y resolví el problema como un máximo a posteriori. Y al final, después de hacer algunas manipulaciones con las ecuaciones, llego a esta loss function que es la que quiero minimizar. Y entonces, algo que vale la pena resaltar es que el primer término, los primeros dos términos, forman el cross-entropy loss function, que es la loss function más común para entrenar redes para clasificación. Entonces es bueno ver que el binary cross-entropy está acá, en los dos primeros términos. Los dos últimos términos, sencillamente minimizar el one, porque pues viene de que asumimos el Laplacian distribution en los weights de la CNN. Y después viene esta parte que viene pues de asumir el matrix period normal distribution en las fully connected layers. Y para resolver el problema utilicé optimización, alternating optimization. Entonces esta primera parte la resuelvo con stochastic gradient descent y esta segunda parte tiene un closed form solution. E itero entre las dos partes para solucionar el problema. Entonces, bueno, esa fue la forma como formulé el problema. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, bueno, ya expliqué cómo entreno la network, ahora cómo estamos utilizando esto para generar recomendaciones. Entonces, bueno,
voy a retomar un poco la idea, ¿verdad? Entonces tenemos el seed item. Todas las categorías que quiero recomendar, esas sí son calculadas manualmente. Entonces, si acá tenemos un top, entonces manualmente decidimos, vamos a recomendar abrigos y outerwear y bottoms. Son course categories, no tiene que ser necesariamente un pullover o un cardigan, pero solo outerwear en general. Y pants en general, y bottoms en general, que pueden ser skirts o jeans o pants. Y las categorías que queremos recomendar es más como un business decision. Ellos nos colaboran con lo que se quiere vender más. Entonces, si quieren vender más accessories, pues se incluyen más accessories en esos recipes. Entonces, las categorías hasta el momento las estamos haciendo manualmente. Entonces, listo. Entonces, el seed item es un top. Ahora construimos pares entre el top y los codes, todos los codes que hay en el catálogo, los corremos con la red y eso nos genera el score de compatibilidad y al final escogemos el score de compatibilidad que sea más alto y ese sería el code que recomendamos. Después nos vamos entonces a bottoms, entonces cogemos tops y bottoms, calculamos todos los pairs, los pasamos por la red, obtenemos score de compatibilidad, escogemos el más alto y así es que vamos formando el outfit. Entonces acá tengo algo un poco más detallado. Entonces, esta es la red que ya entrenamos, ¿verdad? Entonces, estos güeyes ya los conocemos. Lo que hago es que me concentro solo en un branch de la red. Well, I didn't mention this, but these redes are known como Siamese Network. La idea es que necesitamos explotar el mismo tipo de features, ¿verdad? Entonces, los weights de la CNN son exactamente los mismos. Entonces, es suficiente con tomar solo una branch. Entonces, tomo esta branch y cojo mi catálogo y para cada imagen del catálogo genero features y formo mi base de datos de features para todos los ítems del catálogo. Entonces, eso es lo que llamamos el embedding generation. Hacemos todo eso. Y durante inference, lo que hacemos es, ok, entonces tenemos asumamos que este es el query item, ¿verdad? Entonces voy a mi database, extraigo el vector de features para ese query item y lo que ya dije anteriormente, construyo todas las pairs, paso eso por las fully connected layers, obtengo los scores, hago el ranking y selecciono los más altos. Entonces esa es la forma en la que estamos haciendo estamos generando las recomendaciones. Estas son algunas métricas. Entonces lo que estamos utilizando es el Leaf at K. Entonces voy a elaborar un poco más en esa idea. El Leaf at K es el average precision at K del modelo sobre el average precision at K de un random recommender. Primero hablemos del precision at K del modelo. Entonces lo que hacemos es que este es el seed item, ¿verdad? Este es un outfit de mi ground truth. Entonces tengo mi testing set de outfits. Esta es mi ground truth. Entonces este es mi seed item. Para este seed item yo genero mis recomendaciones con el modelo. Entonces esas recomendaciones del modelo van a tener un item de outerwear. Y yo miro si, entonces con precision at K asumamos K equals 10. Entonces yo miro si alguno de esos 10 items hace matching con el ground truth. Si lo hace, entonces considero eso como un éxito. Y hago el promedio de los éxitos across all outfits and across all items in the outfit. Y eso es lo que llamo el average precision at K. Y el modelo random lo que quiere decir es que sencillamente voy a outerwear, selecciono un item a random. Bueno, en este caso dijimos que equals 10, entonces selecciono 10 items a random y miro si alguno de ellos hace matching con el ground truth. Y lo mismo, si hace matching, entonces se considera como success. Eso sería el comportamiento de un random recommender. Entonces calculamos el ratio para mirar qué tanto estamos aprendiendo con respecto a no tener ningún modelo. Entonces este es el Leaf at K. Calculamos con K equals 3, 7 y 12. Acá el primer column es los resultados del modelo. Después tenemos los resultados, este es nuestro modelo,
pero sin solo esta parte. Solo esta parte de acá, que sería el Siamese model normal con contrastive loss. Sin nada de esto, ni sin color features, ni nada. Solo un modelo normal Siamese. Y esto es el modelo que proponemos, pero sin incorporar color. Sin incorporar color para mirar qué tanto nos está ayudando el color. Estas son solo features de color. Estas son features, histogram of gradients, features más tradicionales, handcrafted features. Y esto es un modelo que fue, bueno, en esa época era el state of the art para fashion compatibility. Ahorita ya vemos publicaciones, así que los resultados han cambiado. Pero en esa época era el state of the art, entonces comparamos con estos resultados. Bueno, y acá vemos que estamos obteniendo una mejora significativa. Voy a parar acá por si hay alguna pregunta acerca de este primer paper antes de moverme a la segunda aplicación. ¿Hay alguna pregunta? Vale. Entonces voy a seguir con el segundo paper, que es para Furniture Compatibility utilizando Graph Neural Networks. La aplicación es prácticamente la misma. Uno de los autores acá es Mauricio, que es chileno. Y acá la aplicación es muy parecida a Fashion, solo que con Furniture. Y lo que queremos hacer es completar un espacio. Pero en este paper no nos estamos enfocando en recomendaciones, nos enfocamos en dos tareas que son las que se utilizan más en los papers. Y lo estamos haciendo así para poder comparar con el state of the art. Entonces acá no nos enfocamos en recomendaciones, nos enfocamos en estas dos tareas que son Compatibility Prediction y Fill in the Blank. Las voy a explicar en un segundo. Por ahora voy a explicar solamente compatibilidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que dado un outfit, un set de furniture en este caso, predecimos un score de compatibilidad. Entonces, ese es el problema de compatibility prediction. Y el otro lo voy a explicar más tarde. Acá en términos de datasets, tenemos 3 datasets. Tenemos estos dos son públicos. Este dataset del Bone es grande, es large y fue recomendado relativamente hace poco. Este Singapore dataset es un poquito más viejo y tiene menos imágenes. Estos datasets en realidad no son tanto para compatibilidad, lo que ellos hacen es que dividen los furniture items entre estilos diferentes. Y entonces el claim que hacen es que los furniture items son compatibles si pertenecen al mismo estilo. Pero en realidad no es compatibilidad. Entonces por eso decidimos proponer este nuevo dataset, que es el Target Furniture Collections Dataset, que son sets reales organizados por stylists and artists en Target. Entonces son collections de furniture items. No son perfectas en el sentido de que supongamos a veces tenemos solo sillas con diferente color, no en realidad un set. Pero creemos que es mucho mejor que los otros datasets para medir compatibilidad. Y esta es la idea del modelo. Este paper fue más bien enfocado en la aplicación, no tanto en el algoritmo. La idea es que utilizamos una Graph Neural Network y cada nodo de la Graph Neural Network corresponde a un item del furniture set. La representación inicial de esos nodos va a ser una visual feature extraída con una CNN, que puede ser nuevamente GNN o ResNet o cualquiera de estos modelos. Entonces esa es el feature inicial para cada uno de los items. La idea es que va por unas iteraciones de message passing
parece si voy a elaborar un poco más en esto sin tanto detalle, si no nos demoraríamos mucho, pero la idea es que eso se hace por medio de GRUs. Pero la idea high level es message passing, donde cada ítem aprende de los neighbors. Y después de cierto número de iteraciones, cuando ya hemos convergido, lo que hacemos es que estas features de cada nodo se han actualizado con la información de los neighbors y las podemos utilizar para generar el score de compatibilidad. Entonces, esa es la idea high level sin ir en muchos detalles. La motivación por esto, para este approach, es que es movernos un poco del approach by pairs, porque el approach by pairs no explota toda el relational information entre los items. Entonces creemos que este approach donde procesamos todo el outfit at once es mejor. Algo bueno de esto es que los weights, supongamos el CNN que se utiliza, es el mismo para todos los nodes. Entonces hay mucho weight sharing. Eso implica que no es que al agregar un nuevo item en el set tengamos que aprender más weights. No, porque hay mucho weight sharing en el network y eso la hace eficiente. Hay que tener en cuenta que acá el set puede tener distinto número de outfits, entonces este es un grafo dinámico. Dependiendo del outfit, pues se generan el número de nodos. Entonces, bueno, esa es como la idea principal. Acá no voy a entrar dentro de muchos detalles porque pues requeriría que hablemos de GRUs y todo esto. Pero solo como concentrarnos en esta ecuación acá. Entonces la idea es que cada nodo recibe un mensaje de los neighbors y actualiza su feature dependiendo de su estado y también de la feature de los neighbors. Entonces, eso es lo que hacemos acá, en esta ecuación. Entonces, acá calculamos el mensaje que recibe el nodo y es una función de las features de los neighbors. Y la función toma esta forma. Entonces, este i es el edge que conecta al nodo con uno de los neighbors. Y esto es sencillamente una fully connected layer. Entonces, bueno, tal vez no vale la pena hablar de los detalles, solamente decir que el mensaje que recibe es una función de las features de los networks. Y acá es cómo estamos haciendo la actualización en cada iteración. Yo mencioné que acá actualizamos los features iteratively. Entonces acá es cómo se está actualizando por medio de una GRU. Pero bueno, esa es la idea general sin entrar en los detalles. Propusimos dos modelos. Uno en los casos donde tenemos tal vez más datos y otro en los casos en los que tenemos menos datos disponibles. Entonces, si tenemos data, pues podemos aprender prácticamente todo lo que queramos. Pero si tenemos limitaciones de data, pues es mejor utilizar tal vez prefix functions. Entonces, esa es la idea. En esta red tenemos algunas funciones como el edge function, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos? Entonces, acá tenemos features para los nodos, pero también tenemos features para los edges. Entonces, la pregunta es cómo calculamos esos features, ¿verdad? Entonces, en este approach, en el modelo 1, donde tratamos de que todo sea prefix, entonces sencillamente calculamos el absolute distance between las features de los nodos y ese absolute distance sería el feature del edge. Entonces, es solamente una función predefinida. Y el compatibility score también es una función predefinida. Entonces, lo que hacemos es que al final actualizamos los features de todos los items, ¿verdad? Y calculamos el centroid de todos esos features. Y después calculamos la distancia entre el feature del item y el feature del centroid y pasamos eso por una sigmoid.
Entonces eso me va a dar una idea como de qué tan compacto es el set. Entonces, si es bien compacto, entonces asumimos que es compatible, ¿verdad? Eso, bueno, lo estamos entrenando de esa forma. Lo estamos entrenando de tal forma que si el set es compatible, entonces los embeddings se van a tratar de juntar y de formar, de que sea compacto. Pero si no es compatible, lo que tratamos de hacer es como empujar los embeddings el uno del otro. Entonces, por eso es que este compatibility score está definido de esta forma, basado en la distancia al centroide. Y acá, entonces, yo les había dicho que la Siamese Network usualmente se entrena con el contrastive loss. Entonces, lo que hacemos en este modelo es como una generalización del contrastive loss a distintos números de branches. Entonces, bueno, sin ir a los detalles, la idea es que utilizamos funciones predefinidas y sencillamente para calcular los scores, pues son distancias. Pero en el modelo 2, entonces asumimos que si tenemos más data, podemos aprender más cosas. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que aprendemos el edge function. Entonces, parametrizamos el edge function y dependería de los features de los nodos. Y esto es solamente una fully connected layer. Entonces, estamos aprendiendo el edge function. Y similarmente con el aggregation function, entonces acá una vez que los nodos se actualizan, en vez de calcular la distancia con el centroid, lo que hacemos es que tomamos todas esas features y estamos aprendiendo la aggregation function para generar el compatibility score. Entonces, bueno, nuevamente acá estamos aprendiendo eso y lo aprendemos con un MLP. Y para entrenar la network, acá lo que utilizamos es el cross entropy loss. Entonces, esas son como las dos diferencias de los modelos que proponemos. Acá la explicación de cómo estamos formando los positive y negative pairs. Bueno, es muy simple. Les voy a hablar solo de target para no hablar no gastar tiempo en los otros dos datasets. Pero en target es muy similar a como lo hicimos con fashion, ¿verdad? Entonces, si pertenecen al mismo, los sets que están en el ground truth, si pertenecen al ground truth, entonces esos son considerados positivos. Y para formar sets negativos, en este caso no tenemos que formar negative pairs, sino negative sets. Lo que hacemos es que hacemos random sampling de diferentes sets y así formamos nuestros sets negativos. Y entonces acá estamos evaluando para la tarea de Furniture Compatibility Prediction. Entonces, dado un set, evaluamos el Compatibility Score y la idea es predecir si es compatible o no. Entonces, hacemos eso para Bonn, hacemos eso para Target Furniture Collections, para Singapur. Este Siamese here es para Furniture hay muchos menos trabajos que para Fashion Compatibility. Para Furniture en realidad solo hay un trabajo utilizando Siamese Networks, que es el primer resultado acá en la primera fila. Y los últimos, y la segunda y tercera fila son los resultados de nuestro modelo. Entonces obtenemos un increase en performance. Y la segunda tarea es Fill in the Blank, que tiene alguna similaridad con Recommendations, pero el número de opciones acá es mucho más limitado. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? La tarea consiste en que tenemos un set incompleto y la idea es adivinar cuál es el missing item. Pero acá entre las opciones, todos pertenecen a la misma categoría. Entonces, el missing item pertenece a la categoría de bets y todas las opciones son bets, para hacerlo un poquito más challenging. Entonces, la idea es eso, predecir cuál es el item correcto. En este caso sería esta cama, porque esta es la que está en el ground truth. Entonces, si lo hacemos a random, probability of success sería 25%, ¿verdad? Ese sería como nuestro baseline. Acá tenemos algunos resultados visuales para Target, para Singapur, para Bonn. Y estos son los resultados, sí. Voy a omitir los que dicen pairwise acá.
no voy a hablar de eso, solamente, porque este es un experimento separado que hicimos. Solamente voy a hablar de los resultados para Siamese, Model 1 y Model 2. Entonces lo mismo, calculamos las métricas para accuracy, para el filling de blank task, y obtuvimos improvements con el Model 1 y el Model 2, especialmente con el Model 2, lo que es esperado porque pues estamos aprendiendo más, estamos aprendiendo la función de agregación, estamos aprendiendo el edge function, entonces es como era un poco expected que los resultados iban a ser mejores en ese caso. Entonces eso era lo que les quería mostrar. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Yo también tengo. Sí. ¿Quién ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo tengo. Dale, Sebastián estaba primero, no sé. Sí, Sebastián. Okay. Ok, sí, tengo una consulta. Otra forma de haber tratado de haber hecho esta predicción también habría sido ocupando modelos relacionales, prediciendo la arista entre los puntos. ¿Cuál es la gran ventaja de la Graph Neural Network versus esta predicción de arista, ya que estaba creando un grafo relacional, en otras palabras? Sí, eso es muy, muy buen punto. Entonces nosotros teníamos esas dos opciones. Si formulábamos el problema como link prediction, pues precisamente lo que tú dijiste, ¿verdad? Predecir las aristas, o formularlo de esta forma. Al final decidimos no formularlo como un problema de link prediction. La motivación fue que, bueno, fue más algo de implementación. Este modelo en realidad se puede ver como una generalización del Siamese Model a distintos branches. Entonces, en términos de implementación, es más fácil integrar este modelo con el pipeline que ya teníamos en producción y todo lo demás. Entonces, en realidad la razón fue algo de implementación, pero justo ahorita estamos trabajando en un modelo que es más basado en link prediction. Pero bueno, eso toma más tiempo. Entonces, en realidad tratamos de hacer las cosas graduales. Y el siguiente paso era hacer la generalización de las Siamese a multiple branches, que es precisamente este approach. Y bueno, y ahora que probamos esto, lo siguiente que estamos haciendo es abordándolo como link prediction. Perfecto. Ok, gracias. Luis. Luisa, muchas gracias por la presentación. Muy buena. Tengo consultas del primer artículo. Sí. Mira, en la definición de este indicador de compatibilidad, entonces hay un dataset aquí donde la gente definió cierta compatibilidad en los artículos de moda y los que no estaban, entonces, como tú dices, estos no son compatibles. Mi pregunta es si, y ahí hace este muestreo aleatorio, la pregunta es si el hecho de que no estén, puede que haya ahí ciertos pares que sí sean, digamos, compatibles, pero no están en la dataset, o a lo mejor definir alguna métrica de distancia en torno a los features que se extraen. No sé, estoy pensando en que puede haber algo que no está en el dataset, pero sí son compatibles por los colores, por los features que uno extrae. Sí, eso, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Eso es como es el approach que normalmente se sigue en estos problemas para seleccionar los negative pairs, pero sí tiene exactamente el problema que tú mencionaste, que los negatives no necesariamente, escogidos aleatoriamente, no necesariamente son negatives. Entonces, para compensar con ese ruido, lo que se hace es que se seleccionan muchos más negatives que positives. Para tratar de eliminar un poco el ruido que se genera. Pero sí, estoy de acuerdo en que puede ser un problema, de que es un problema. Ahora, a futuro lo que estamos pensando en hacer es cambiar el enfoque y utilizar más otro approach de metric learning, es llamado Proxy NCA. Donde no se tienen que construir los negatives manualmente.
Entonces ese sería el approach que seguiríamos para tratar de compensar ese problema. Pero sí, estoy de acuerdo, no todos los negatives son realmente negativos. Y una consulta de curiosidad era, cuando tú, digamos, reduces el espacio a estos features, estamos hablando, ¿cuál es el tamaño en torno a, es como entender más o menos de cuál es el tamaño del espacio de los features que tú generas con la extracción de imágenes? Sí, 1024 samples, 1024. Ok. Sí. Sí. ¿Puedo otra más? Dime. Sí, perdón. Es que tenía otra consulta respecto a que hace una muy buena descomposición de como los atributos en el primer paper de moda, del Fashion Compatibility, como para entender qué es lo que aporta o cómo puedo yo ir prediciendo, entender cuál es el atributo que me genera la predicción. Y de lo que se ve es que el color es como lo más importante. Sí, el color es bastante importante. No, para responderte tu pregunta exactamente, no hemos hecho ningún trabajo como de network interpretability, que tal vez es lo que necesitaríamos hacer para responder tu pregunta exactamente. Pero visualmente yo diría que el color es de los parámetros más importantes. Sí. Sí. Pero, o sea, también hay unos trabajos y eventualmente creo que se haría eso, trabajar en un approach un poco más basado en atributos. De hecho, el modelo actual que tenemos en producción utiliza atributos también para hacer para el modelo de compatibilidad. Lo que me ha tocado a mí trabajar en estos modelos de recomendaciones, por lo general, estas cosas como del tipo de collaborative filtering, digamos, que principalmente se basan en las compras, o estamos hablando de sitios web en las visitas, digamos, tiene que ver más con la transaccionalidad que tiene una persona. Desconozco yo aquí investigación que puede unir los dos mundos, como el mundo transaccional, de recomendar en función de quién se parece a mí o quién compra como lo que yo compro, y cómo eso digamos, tú le agregas esta información en términos de features de las imágenes de lo que quiero recomendar. Sí, sí, de hecho, uno de los primeros papers en Fashion Compatibility utilizan el Amazon Dataset. El Amazon Dataset es diferente a Polyvore en el sentido de que utilizan transactional data. Nosotros tratamos de explotar nuestro propio transactional dataset acá en Target para este problema, pero la dificultad es que, al menos en los datos que nosotros tenemos, no se veía una señal clara de que la gente comprara outfits al mismo tiempo. Por lo general, estos approaches funcionan bien para visual search, porque a veces las personas son muy dadas a comprar 4 blusas y al final se quedan con una, bueno, acá se utiliza mucho lo de devolver lo que se compra. Entonces, a veces compran 4 y devuelven 3 y se quedan con una. Entonces, para visual search sí tenemos señal. Pero para compatibilidad son en realidad muy pocos los datos donde tratan de comprar un outfit completo. Entonces, al menos en nuestro dataset interno no fue posible, no ha sido posible utilizar el transactional data para este problema específico. Okay. Sí. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Ha tenido algún...? Rolando, dale tú. Hola, hola Luisa, buenas tardes, mucho gusto. Hola. Gracias por tu charla. Quería preguntarte con respecto al primer modelo, lo que puedo ver es que estás usando un enfoque bayesiano, ¿cierto? Para calcular el map. Pero lo que estás haciendo, por lo que puedo ver es, finalmente, aunque introduce esta función de pérdida, corresponde a un modelo probabilístico que es la distribución binomial, ¿no es cierto? Entonces, y sobre después los parámetros de la red, tú pones unas priors por ahí. Lo que te quería preguntar es un poco por qué ese enfoque de utilizar y no el que hiciste y no implementar algoritmos tipo MCMC
porque lo que tengo entendido es que estos algoritmos son como un poco lentos y por eso quería un poco que nos comentara sobre la convergencia y cómo afecta el tema de la convergencia el hecho que por construcción una red siempre es no identificable. No sé si nos puedes compartir un poco de esa experiencia. Sí. Bueno, con respecto a cuál fue la motivación de este approach, los resultados acá son con Polyvore, que es el dataset externo, pero en realidad no nos importaba hacerlo, era con nuestro dataset interno. Y en esa época el dataset interno que teníamos era pequeño. Bueno, Target es una empresa bien antigua, pero por alguna razón el dataset para Fashion Compatibility lo habían recolectado solo hacía como 6 meses, entonces teníamos pocos datos. Entonces la motivación era incorporar regularización. Esa fue la motivación principal. Cómo incorporar más regularización al problema para evitar overfitting, porque con la data que tenía, o sea, este es un problema complejo y siempre terminaba siendo overfitting. Y esta regularización me ayudó mucho para lidiar con el overfitting. Así que esa fue la motivación. En términos de convergencia, hay algunos papers que hacen claim de que Siamese Networks tienen problemas de convergencia, pero la verdad yo no tuve ese problema. Las learning curves están bien, no hubo problema de convergencia. Lo que estamos utilizando es la técnica de early stopping y la estamos entrenando con Stochastic Gradient Descent. En términos de que fuera lento, bueno, la verdad con las GPUs que tenemos acá, el proceso de entrenamiento solo fue de un par de horas, así que no fue muy lento. Y esto lo estamos haciendo para batch processing, o sea, no lo estamos haciendo real time. Este workflow corre cada 2 días, donde se calculan todos los embeddings y no lo necesitamos correr en real time. Entonces, sí, entonces en realidad para entrenamiento no tuvimos ningún inconveniente ni con convergencia ni con lentitud para entrenamiento. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tuvo un efecto en la producción de Target, por ejemplo, todos estos modelos? ¿O cómo fueron acogidos tus modelos en la compañía? Sí. Sí, ya están live. Entonces, si se va a target.com, hay una sección donde te recomiendan diferentes outfits. El modelo esto fue como lo primero que hicimos, pero ha tenido varias iteraciones. Una de las iteraciones es recomendar outfits para ocasión y estilo. Entonces, pues la misma camisa tal vez se puede utilizar para una ocasión casual o para el trabajo, o para una special occasion. Entonces, si vas a target.com vas a ver diferentes outfits dependiendo de la ocasión. Entonces, sí, está live. Hemos tenido buenos conversion rates y buenos click-through rates. Y acá utilizamos una métrica que es attributable demand. Esa también incrementó bastante. Así que, sí, la acogida ha sido buena. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Luisa, aquí Alejandra, mirándote desde Londres. Quería preguntarte, ¿qué herramientas usaste para programar estos modelos? ¿Qué lenguaje de programación? ¿Qué GPUs? ¿Cuántas? ¿Cómo fue la parte práctica de este sistema? Sí. Bueno, todo lo hacemos en Python. Los Deep Learning Frameworks principales se puede utilizar Python. Para este en particular utilizamos Keras, pero para el de Fashion. Para el GNN Model utilizamos TensorFlow. Entonces, sí, nos movemos por lo general en esos tres, en TensorFlow, Keras algunas veces y PyTorch.
Eso en términos de lo que utilizamos para programar. En términos de las GPUs, tenemos NVIDIA 100, B100, esas son las que utilizamos para training. Para el modelo, para el entrenamiento de este modelo utilizamos 4, fue todo lo que necesitamos. En realidad este modelo tampoco no es muy grande, el de Fashion. El modelo de GNN fue un poco más intenso computacionalmente y para ese utilizamos 8 GPUs. Bueno, pero comparado con otros modelos de Deep Learning, en realidad no tuvimos necesidad de utilizar muchas GPUs. Eso en términos del entrenamiento. Y en términos del deployment, la forma como nosotros hacemos deployment es utilizando UC Workflows. Sí. Muchísimas gracias, Laura. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Así que agradecemos nuevamente, Luisa, que hayas podido darnos una charla y dejo a todo el mundo bienvenido a la próxima charla que vamos a tener de aquí a 2 semanas más. ¿Ya? Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, Luisa, chao. muchas gracias. Chao, Luisa. Gracias. Chao. Chao, que estén bien.